Hola, soy Jesús Nieto Martínez. Bienvenida, bienvenido. Comenzamos el curso de matemáticas discretas con un pequeño resumen sobre el concepto de función. Este curso de matemáticas discretas es una introducción a la combinatoria finita. Así que vamos a hacer ejercicio, vamos a resolver problemas sobre conteo. Vamos a ver algunos principios de conteo, para lo cual es fundamental el concepto de función. Como curso de matemática discreta, vamos a verlo desde el punto de vista de las relaciones binarias, ya que posteriormente, si se sigue estudiando matemáticas discretas, uno tiene que estudiar ciertas estructuras como grafos o árboles, en los cuales las relaciones binarias son fundamentales. Hablamos de contar y recuerda que contar los elementos de un conjunto, en este caso los dedos de esta mano, si este conjunto lo llamamos D, el conjunto de los dedos, y llamamos N7 el conjunto de los números naturales del 1 al 7, contar significa simplemente asignar a cada dedo un único número. Eso es lo que significa que f sea una función, y necesitamos que todos los números tengan un dedo correspondiente, es decir, que la función sea sobreyectiva y que a dos dedos distintos no le correspondan el mismo número, es decir, que la función debe ser inyectiva. Inyectiva más sobreyectiva sabemos que es biyectiva. Vamos a repasar los conceptos de función y de función biyectiva desde el punto de vista de las relaciones binarias. ¿Qué es una relación binaria? Esta es una forma muy cómoda de definir lo que es una relación binaria. Simplemente un conjunto de pares ordenados. Es importante el orden, ya que si estamos hablando de una relación, por ejemplo, relación entre personas, X está relacionado con Y, por ejemplo, puede significar que X es hijo de Y. Evidentemente, si X es hijo de Y, es imposible que Y sea hijo de X. Entonces, no es lo mismo que el par XY esté en esa relación a que el par YX esté en esa relación. Es importante el orden. Por lo tanto, hablamos de pares ordenados. Por ejemplo, esta pequeña lista de pares ordenados es un ejemplo de una relación que estamos llamando S en este caso. Lo usual es decir que el 1 está relacionado con el 5, el 2 está relacionado con A, etc. Y la forma de denotarlo es esta. El 1 está relacionado con el 5 mediante la relación S. Eso equivale a que el par 1,5 pertenece al conjunto S, que es el que estamos llamando la relación S en este ejemplo. 2 está relacionado con A, lo escribimos así. Fíjate que 2 está relacionado con A, pero A no está relacionado con 2. El par A2 no está en este conjunto. El par A2 no está en el conjunto, eso lo escribimos tachando la letra que nos da en este caso el nombre de la relación. A no está relacionado con el 2. Vamos a repasar algunas características de ciertas relaciones, como la transitividad, por ejemplo. Fijemos una relación R y un conjunto A. Vamos a decir que la relación R es transitiva en ese conjunto A si para cualesquiera A, B y C en A se cumple esto de acá. Si A está relacionado con B y B está relacionado con C, entonces A debe estar relacionado también con C. Eso es la transitividad. Por ejemplo, la relación de nuestro ejemplo S no es transitiva en este conjunto, ya que el 1 está relacionado con el 5 está relacionado con el 1, pero el 1 no está relacionado con el 1. Se rompe la transitividad si el conjunto contiene al 1 y al 5. Así que S no es transitiva en este conjunto ni en ningún otro conjunto que contenga al 1 y al 5.
La relación menor o igual, dada por todos los pares de números reales, para los cuales la primera coordenada es menor o igual que la segunda, es el orden usual de los números reales. Esta es una relación en un conjunto de pares ordenados que es transitiva en los números naturales, en los números racionales y en el conjunto de todos los números reales. Tienes x, y, z, naturales, racionales o reales en general. Si x está relacionado con y está relacionado con z, entonces x también está relacionado con z, ¿no? Mediante el menor o igual. Así que este es un ejemplo de una relación transitiva en este conjunto, en este y en este. Otra característica es la reflexividad. Fijamos la relación y el conjunto, diremos que la relación es reflexiva en el conjunto si para cada elemento de ese conjunto ese elemento está relacionado consigo mismo. Eso es la reflexividad. Nuevamente, como ya vimos antes, como el 1 no está relacionado consigo mismo mediante S, entonces S no es reflexiva en este conjunto ni en ningún otro conjunto que contenga el 1. Mientras que menor o igual sí es reflexiva. Cualquier número natural es menor o igual que sí mismo, igual para los números racionales y para los números reales. Otra característica, la simetría. Fijando la relación y el conjunto, diremos que R es simétrica en el conjunto A si para cualesquiera que sean A y B en ese conjunto A, siempre que A esté relacionado con B, B también estará relacionado con A. Nuevamente, nuestro ejemplo S es una relación que no es simétrica en este conjunto. Ya habíamos visto que el 2 está relacionado con A, pero A no está relacionado con 2, así que no es simétrica. Menor o igual tampoco es simétrica, ni siquiera en el conjunto de los números naturales. El 2 es menor o igual que 5, pero es falso que el 5 sea menor o igual que 2. Por ejemplo, es una relación que no es simétrica en el conjunto de los números naturales. Si tomáramos solamente la igualdad es el ejemplo perfecto de una relación simétrica. Si x es igual a y, entonces y también es igual a x, ¿no? Eso sería un ejemplo de una relación que sí es simétrica. Debí poner aquí otro ejemplo, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos la relación de igualdad. Esa es una relación simétrica. Ok, ¿qué es un orden parcial? Dada una relación R y un conjunto A, vamos a decir que R es un orden parcial en el conjunto A si es tanto reflexiva como transitiva en ese conjunto A. Por ejemplo, bueno, ya habíamos visto que S no es reflexiva, por ejemplo, en este conjunto, así que no es un orden parcial allí. Pero menor o igual sí es un perfecto ejemplo de un orden parcial, tanto en el conjunto de los números naturales como en el conjunto de los racionales y en el conjunto de los números reales. Es transitiva y reflexiva. Un orden total es un orden parcial en un conjunto determinado. Vamos a decir que es total si cualquier par de elementos del conjunto dado están relacionados entre sí, o bien A relacionado con B o B relacionado con A. Es decir, cualquier par de elementos del conjunto A son comparables mediante esta relación. Eso es lo que significa que el orden sea total, que sea un orden parcial que además tenga esta característica. Por ejemplo, vamos a utilizar esta relación que vamos a llamar div por dividir, el conjunto de todos los pares de números enteros, tales que la primera coordenada divide a la segunda. Eso es un orden parcial. Todo número se divide a sí mismo, significa que es reflexiva. Si x divide a y y y divide a z, entonces x también divide a z, o sea que es transitiva, pero no es total. Porque, por ejemplo, el 4 no divide al 6 y el 6 tampoco divide al 4. Es decir, el 4 y el 6 no son comparables mediante la relación de dividir. Así que este es un orden parcial, pero no es un orden total. En cambio, menor o igual es un orden total. Cualquier par de números naturales o son iguales o uno es menor o igual que el otro.
igual para los números racionales y para los números reales. Así que menor o igual es un orden total. Otro tipo de relaciones que también es importante es la relación de buen orden. Dada una relación y un conjunto A, para definir buen orden vamos a recordar lo que significa que un objeto sea mínimo. Vamos a decir que un elemento B en A es mínimo con respecto a la relación R, o para abreviar decimos R mínimo en A si para cada elemento X de A B está relacionado con X. O sea, B es como decir que B está por debajo de X, ¿no? Esa es la relación ese es el concepto de mínimo. Ahora, si tienes un orden parcial R en A, R es un buen orden en A si cada subconjunto no vacío de A tiene un elemento que es mínimo con respecto a la relación R. Eso es lo que significa un buen orden. Por ejemplo, la relación menor o igual no es un buen orden en el conjunto de los números enteros. Ya vimos que si era un orden parcial, pero en el conjunto de los números enteros, si tú consideras, por ejemplo, el conjunto de los números negativos, es un conjunto dentro de Z que es no vacío, pero no tiene ningún mínimo con respecto a la relación menor o igual. Así que no es un buen orden en Z. Por supuesto, el mismo conjunto que utilizamos para Z lo utilizamos para R y concluimos que tampoco es un buen orden en R, pero sí es un buen orden en el conjunto de los números naturales. Es decir, todo su conjunto no vacío de números naturales tiene un mínimo elemento en la relación menor o igual. Eso es muy importante porque nos sirve para utilizar el método de inducción para hacer demostraciones sobre enunciados que hablan del conjunto de los números naturales. Para demostrar un enunciado como este, enunciado que dice que para todo número natural vale la propiedad P en el número n, procedemos de esta forma. Digamos que X es el conjunto de los números naturales para los cuales no se cumple la propiedad. Negar la tesis, es decir, que existe un número para el cual esto no es verdad, equivale a decir que X es no vacío. Suponer que X es no vacío es equivalente a negar la tesis. Queremos negar esto. Como ese conjunto es no vacío y es un subconjunto de números naturales, tiene un elemento mínimo. Digamos que M es el mínimo elemento de X. Utilizando el mínimo elemento de X obtienes una contradicción. Por lo tanto, a partir de esa contradicción, que viene de suponer que X es no vacío, hay que concluir que X tiene que ser vacío. ¿Y qué significa que X sea vacío? Que no hay ningún n que no cumpla la propiedad. Por lo tanto, todo número natural debe cumplir con la propiedad. Eso demostraría el enunciado. Así que esto resume el método de inducción para demostrar enunciado de esta forma. Definir el conjunto de los números naturales para los cuales no vale la tesis. Suponer que ese conjunto es no vacío. Entonces tendrá un elemento mínimo. Usando ese elemento mínimo se obtiene una contradicción y la conclusión es que el conjunto tiene que ser vacío, por lo tanto vale la propiedad para todo número natural. Antes de definir función, sería bueno recordar el concepto de dominio y el concepto de rango de una relación. Dada una relación, aquí para este concepto no hace falta el A conjunto, aquí no hace falta el conjunto. Esto me pasó por hacer copiar y pegar. Esto siempre pasa, o mejor dicho, muy frecuentemente pasa. Copiar y pegar, aquí tenemos una relación R. Para esta definición no hace falta el conjunto A. Vamos a decir que el dominio de la relación R es simplemente el conjunto de todos los X para los cuales hay un Y que está relacionado con X de esta forma. Es decir, el conjunto de las primeras coordenadas de los pares que están en la relación. Eso es lo que significa el dominio de la relación.
Y el rango serían las segundas coordenadas. El rango de la relación R son aquellos y para los cuales existe un x que está relacionado con y. Este es el concepto de dominio y de rango que tú conoces, solo que lo estamos expresando en general para relaciones, no solo para funciones. Por ejemplo, el dominio de la relación menor o igual es R, igual que el rango también es todo R, ¿no? Por fin llegamos al concepto de función. Tú conoces el concepto de función, solo que ahora vamos a enunciarlo utilizando relaciones binarias. Dado A y B un par de conjuntos, vamos a decir que f es una función que va de A en B. Si es una relación, que el dominio de esa relación es el conjunto A, el rango de esa relación es un subconjunto de B, y además esta propiedad que es la que tú conoces como la caracterización de función, si x está en A, entonces cada vez que x esté relacionado con y también esté relacionado con z, la única forma es que y sea z. Es decir, si x está relacionado con alguien, ese alguien es único. A cada elemento del dominio le corresponde uno y solo uno del rango. Estas tres condiciones dicen que f es una función del conjunto A en el conjunto B, y vamos a recordar la notación. Si f es una función de A en B, uno escribe f dos puntos A flecha B, y para cada x, si x está relacionado con y mediante f, en lugar de escribir esta expresión decimos que y es igual a f de x. Como y es único, podemos ponerle un nombre y vamos a llamarlo f de x. Esa es la notación usual. Bueno, vamos a recordar aquí rápidamente. Si f es una función que va de A en B, ¿qué significa? Que sea inyectiva, que para cualesquiera que sean A y B en A, si son distintos, las imágenes son distintas. F de A es distinto de f de B. Y ser sobreyectiva significa que el rango sea todo el conjunto de llegada, todo el conjunto B. Es sobreyectividad. Bueno, si una función es inyectiva y sobreyectiva, entonces decimos que es biyectiva. Bueno, entonces no seguiremos repasando todos los conceptos que tienen que ver con funciones, por ejemplo, la función inversa, etcétera. Vamos a dejar eso a que tú hagas tu repaso por ti mismo o por ti misma de lo que es la función inversa, la composición de funciones, etcétera. Solo nos interesaba recordar el concepto de función, pero desde el punto de vista de relaciones binarias. Lo que sí me interesa ahora es este ejercicio, que es muy importante. Vamos a estar utilizando este resultado en adelante, y dice lo siguiente: si n es un número natural, no existe una función que vaya del conjunto n sub n más 1 en n sub n y que sea inyectiva. Recuerda que esto lo que significa es el conjunto de los números naturales que van desde 1 hasta n más 1. Este es el conjunto de los números naturales que van desde 1 hasta n. Este conjunto tiene n más 1 números, este conjunto tiene n números. Es imposible que haya una función que vaya de aquí para acá y que sea inyectiva. Para demostrar eso vamos a utilizar el principio de inducción, es decir, consideremos el conjunto de los números naturales para los cuales no se cumple lo que estamos diciendo acá. Es decir, que sí existe una función de este conjunto en este y que sea inyectiva. Supongamos que ese conjunto es no vacío, por lo tanto tiene un mínimo. Digamos que m es el mínimo de ese conjunto X. Como m está en ese conjunto X, significa que hay una función así y que es inyectiva. Fijemos la función y tenemos nuestro mínimo m. Entonces, m es el mínimo número para el cual existe una función de este conjunto en este y que es inyectiva. Muy bien. Tenemos dos casos. Vamos a guiarnos con el siguiente gráfico. Aquí tenemos nuestro conjunto desde 1, 2, 3, etcétera. Aquí está m y m más 1. Este es el conjunto n sub m más 1. Y este es el conjunto n sub m. Todos los números que van desde el 1 hasta el m. Los números naturales que van del 1 hasta m. Y tenemos nuestra función f que va de este conjunto en este. Caso 1 dice, bueno, supongamos que este elemento va a parar mediante f justamente a este elemento. O que la función f no alcanza este valor, ¿no?
O sea, en ambos casos, o digamos ambos subcasos de este caso, porque todo esto es el caso 1, si ocurre esto o si ocurre esto, el razonamiento que vamos a hacer aquí es válido. ¿Qué es lo que vamos a decir? Bueno, nos quedamos con la función f, pero solamente en este conjunto, y va de ese conjunto de los puntos azules al conjunto de los puntos azules acá. Nos quedamos con f restringida a n sub m acá. Es decir, no tomamos en cuenta este valor. Eso me da una función que va de n sub m en n sub m menos 1, que sería de m menos 1 para abajo. Eso funciona porque m es la imagen de m más 1 y no lo estamos considerando, sería esta parte, o la función no alcanza este valor, que sería esta parte. Entonces, en cualquiera de estas dos subcasos, este razonamiento funciona. Tendríamos una función inyectiva de aquí para acá, pero eso dice que m menos 1 está en x, porque hay una función inyectiva de este conjunto en este. Eso dice que por definición m menos 1 pertenece a x, pero m menos 1 es menor que m, y m era el mínimo para el cual existía una función inyectiva en la que se cumple esta propiedad. Esa es una contradicción. O sea, m ya no puede ser el mínimo porque sería este. Eso entra en una contradicción, por lo tanto, en este caso tenemos una contradicción. Caso 2 sería lo opuesto a esto. O sea, que fm más 1 no es m y que m está en el rango de la función. Ese sería el caso 2. f de m más 1 es menor que m, o sea, está por debajo de m, y que m está en el rango de la función. O sea, que m es la imagen de algún i aquí en este conjunto. O sea, que la función manda a este punto, no aquí, sino a otro más abajo. Digamos a este j que está acá, que es menor que m. Eso es lo que dice acá. Y al mismo tiempo m es imagen de alguien, digamos que es imagen de i. En ese caso, ¿qué vamos a hacer? Igual que antes, vamos a definir una función en los puntos azules, hacia los puntos azules, y que sea inyectiva. Esa función va a ser igual a f en todos estos números, excepto en i. En i, en vez de mandarlo aquí, lo vamos a mandar a j. No va a haber ningún problema porque el único que iba a parar a j era este y ya lo descartamos. Definimos la función g de n sub m, o sea, solamente en este segmento va a parar a n sub m menos 1 a este segmento, y está definida como dijimos. A cualquier elemento de x lo manda según lo diga f, si ese elemento de x no es i, y ahí lo manda, en lugar de esto, lo manda a esto. Esa función g es inyectiva, va de aquí para acá. De nuevo, eso implica que m-1 está en x, contradicción porque m-1 es menor que m y m era el mínimo de x. Contradicción nuevamente, así que esto tampoco puede ocurrir. Por lo tanto, tenemos lo que queríamos demostrar. Como consecuencia de eso, y tenemos un conjunto A y una función biyectiva de A en n sub n, ¿qué pasaría si hubiera una función biyectiva del mismo conjunto A ahora a un conjunto n sub m? ¿Cómo se compararían el n y el m? Bueno, fíjate que podemos hacer lo siguiente. Mediante la función inversa de esta, o sea, vamos de n sub m en a, y mediante f vamos de a en n sub m, es decir, tendríamos esta función compuesta va de n sub m en n sub n, y eso, como es la composición de dos funciones biyectivas, el resultado sería biyectivo, por lo tanto es inyectiva en particular. Si es inyectiva, entonces este número no puede ser más grande que este, por lo que acabamos de demostrar anteriormente. Este número no puede ser mayor que este, es decir, es menor o igual que n. Análogamente, podemos ir de n sub n a n sub m mediante la inversa de f y luego aplicando la función g. G compuesta con la inversa de f me da una función que va de n sub n en n sub m,
y que es biyectiva, en particular es inyectiva. Por lo tanto, este número no puede ser más grande que este, así que tiene que ser menor o igual. Estas dos juntas me dicen que n y m son iguales. Es decir, si hay una función biyectiva de a en n sub n, n es único. Si existe una función así biyectiva, n es único, por lo tanto lo llamamos la cardinalidad de ese conjunto. Lo denotamos, como es costumbre, con las barritas de valor absoluto. Eso se llama la cardinalidad del conjunto A. Decimos entonces que A es un conjunto finito. Entonces, ¿qué significa que un conjunto sea finito? Que existe una función biyectiva entre ese conjunto y un conjunto de la forma n sub n. El n que corresponde, como es único, se llama la cardinalidad del conjunto A. Eso es lo que es un conjunto finito. Dejemos entonces este video hasta acá. Soy Jesús Nieto Martínez. Hasta el próximo.